Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí, martes 18 de marzo del año 2025. Sean todos muy bienvenidos al podcast de Contracultura. Vamos a ver el último escándalo. Esto es ya de proporciones que rebasan todo límite, porque Trump acaba de impugnar varios indultos que hizo a última hora Joe Biden y calificó todo esto de nulo e inconstitucional. ¿Por qué? Porque dijo que todo esto había sido firmado con el famoso AutoPen, o sea, un lápiz automático. Es tal cual como ustedes lo están escuchando. Este es un escándalo que, por supuesto, da cuenta de una crisis constitucional y además levanta ciertas preguntas, ¿no? Que fueron formuladas durante la administración de Biden de quién realmente estaba gobernando los Estados Unidos. Vamos a ver esto y mucho más. Vamos a ver la ola de violencia también que está desatando militantes de izquierda, como algunos youtubers que han llamado a la desmagificación, o sea, de terminar con el movimiento MAGA, todo esto con el objetivo de hacer purgas, ¿no? Esto es realmente increíble lo que estamos viendo ahora. Vamos a hablar de las deportaciones de Trump, que ya supera las 50.000, que se centra además en inmigrantes ilegales que han invadido el país y personas que han evitado no ser deportadas durante tanto tiempo. También la administración de Trump acaba de enviar una serie de personajes, ¿no?, del Tren de Aragua y otros grupos tremendamente peligrosos, invocando nada más ni nada menos que el acta de 1789, invocando la ley, ¿no?, de enemigos extranjeros, y todo esto, por supuesto, ha desatado un feroz debate. Todo esto y mucho más vamos a ver en el programa del día de hoy. No se lo van a querer perder. Y por supuesto, este problema que está viviendo Estados Unidos con la Unión Europea, y ahora es nada más ni nada menos que un político francés que está exigiendo a Estados Unidos la devolución de la Estatua de la Libertad, diciendo que Estados Unidos desprecia ahora la libertad. Todo esto, por supuesto, es absolutamente increíble lo que estamos viviendo. Y como si fuera poco, en México, ¿no?, acaban de encontrar un campo de exterminio que estaba a cargo de los carteles. Esto es ya el mundo en que estamos viviendo. Ya, ¿cómo poder explicar esto, no? Todo esto pasó en Jalisco, ¿no?, donde descubrieron un horroroso campo de exterminio en la Estanzuela, en México. Saludo a toda la gente que nos ve de México. Aquí esto realmente se sale de todo orden. Este campo contenía hornos de cremación, restos humanos que fueron encontrados ahí, cientos de pertenencias personales además, así que esto realmente supera ya prácticamente todo límite. Por supuesto, se han hecho las comparaciones, ¿no?, pertinentes con los campos de concentración nazis, y además todo esto ha puesto en relieve no solamente la crisis de las desapariciones forzadas, sino que también la violencia con la que operan los carteles en México. Vamos a hablar también de la crisis constitucional que vive Chile y el gobierno de Gabriel Boric, que realmente nadie quiere a esta altura ya estar cerca de ellos y se está hundiendo en su propia soberbia. Hay mucho más que esto, hay mucho más, pero he tenido que hacer un resumen de las principales informaciones que retratan de alguna manera el mundo en que estamos viviendo hoy día, especialmente esta crisis en Occidente, ¿no? Y el revival también de Estados Unidos bajo el mandato de la administración de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos. Vamos a un pequeño corte, ¿les parece? Y ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos, y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto.
Así que utiliza hoy el código contra. Si utilizas el código contra, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código contra, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código contra para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí me voy a ordenar con la cantidad de información que tengo acá, pero esto realmente es el escándalo, uno de los mayores escándalos de la historia norteamericana. Y me imagino que la prensa, por supuesto, no va a estar hablando de esto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que Trump acaba de impugnar varios indultos a altas figuras de alto nivel, ¿no?, de su gobierno. Y Trump está diciendo que todos estos indultos y también varias órdenes ejecutivas que firmó la administración de Biden, en este caso supuestamente Joe Biden habría firmado estos documentos, resulta que Trump está diciendo que todo esto es nulo, y también los indultos de último minuto de Biden, alegando que lo que dice Trump es que estos documentos fueron firmados mediante un bolígrafo automático y no era la firma real de Joe Biden. Ese es el mundo en que estamos viviendo ahora. Todo esto, por supuesto, pone de relieve todas las dudas que habían, ¿cierto?, sobre quién realmente estaba gobernando el país, ¿no? Aquí aparece también la Fundación Heritage, que afirma que casi todos los documentos firmados por Biden durante su presidencia utilizaron este famoso bolígrafo automático. Pero ¿quiénes estaban aquí dentro de estos indultos? Bueno, ustedes recordarán figuras de alto perfil, entre ellas está Anthony Fauci, el general Milley, miembros del comité además del 6 de enero. Todo esto provocó además acusaciones de esta supuesta, ¿no?, lo que se denominó en aquel momento las protecciones que tenía el pantano. Aquí está trabajando el equipo legal de Trump y planea qué es lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el equipo legal de Trump? Impugnar todos estos indultos. Y esto podría además sentar un precedente jurídico, por supuesto, sobre el uso de bolígrafos automáticos en decisiones presidenciales. ¿Qué les parece esto? Esto ya parece sacado de una película. Además, todo esto, por supuesto, nos muestra la real crisis constitucional en la que está inmersa la nación del norte, con acusaciones además de que miembros del personal no electos explotaron el deterioro cognitivo de Biden para poder tomar todas estas decisiones controvertidas. Muchos se preguntaban quién está gobernando, dónde está el presidente, está en un subterráneo como siempre hacía las bromas Donald Trump. Bueno, él, hablando de Trump, él declaró que los indultos de último minuto del presidente Joe Biden son nulos, vacantes y sin mayor fuerza de efecto, tal cual lo dijo el presidente Trump en su red social Truth Social. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Él está alegando que todos estos indultos que protegieron a los familiares de Biden, al doctor Fauci, al general Mark Milley y a todos estos miembros del comité del 6 de enero se firmaron con un bolígrafo automático sin el conocimiento ni el consentimiento de Biden. Todo esto en el momento, ¿no?, en que experimentaba todo este deterioro cognitivo que era evidente para todos nosotros y para la mayoría de los norteamericanos. Esta impactante revelación ha sido respaldada por los hallazgos del proyecto de supervisión de la Fundación Heritage, que plantea aquí serias dudas sobre qué tan legítimos fueron los últimos actos de Biden como presidente y además sobre si el personal no electo explotó su deterioro cognitivo para impulsar decisiones controvertidas. Aquí hay una serie de controversias porque estamos hablando, para poder entender esto que seguramente cuesta entenderlo, ¿no? Aquí esta controversia se centra en el uso de un dispositivo mecánico que replica una firma. Es conocido como el AutoPen o bolígrafo automático y esto es para firmar documentos oficiales, incluyendo indultos. Todo esto durante la presidencia de Joe Biden y según el proyecto de supervisión de la Fundación Heritage, casi todos los documentos con la firma de Biden durante su mandato fueron firmados con este dispositivo. Y es más, están haciendo la comparación, que el único documento firmado con la firma real de Biden fue su carta anunciando su retirada de la carrera presidencial el año 2024. Aquí, ¿qué fue lo que dijo Trump? Dijo, Joe Biden no lo firmó,
Pero lo que es más importante, no sabía nada de ellos. Los documentos de indulto necesarios no le fueron explicados ni aprobados por Biden. No sabía nada de ellos y quienes sí lo supieron podrían haber cometido un delito. ¿Quién más habló aquí? Bueno, el fiscal especial Robert Hur, que describió a Biden como un anciano, además que tenía mala memoria, que era incapaz de recordar datos básicos. Recordemos además que todos estos indultos en cuestión que estamos comentando aquí, que fueron otorgados además el último día, porque esto pasó el último día en el cargo, estos que es los que se están impugnando, y se dirigieron todos a las figuras que ya conocemos, incluyendo los que estaban aquí, los miembros, ¿no?, del comité del 6 de enero, a quien Trump ha acusado de llevar a cabo una cacería de brujas con motivaciones políticas. Pero también estuvo el general Mark Milley, quien criticó además públicamente a Trump. Recordemos lo que hizo el día de su retiro, porque habían habido varias críticas, pero el día de su retiro puso el broche de oro. Ningún militar digno se va del cargo de esa manera, criticando al presidente, diciendo que él obedece a la Constitución y no al comandante en jefe, si eso está, ¿cierto?, está consagrado en la Constitución. Entonces trata de hacerse pasar por un constitucionalista cuando en realidad no lo es, ¿no? Y está desobedeciendo la misma Constitución, desautorizando el cargo del comandante en jefe. Y esto, por supuesto, le trajo todas las consecuencias hasta el día de hoy, y la crítica de Trump sin pelo en la lengua, donde le dice que Mark Milley tiene que ser juzgado por traición. Aquí está toda la controversia, además de el doctor Anthony Fauci, ¿cierto? De su famosa gestión de la pandemia, que ha sido un foco de controversia, por decirlo menos. Y estos indultos lo que en realidad están poniendo sobre la mesa es quién realmente estaba dirigiendo el país. Además, ¿quién rinde cuentas, no? ¿Quién es el que tiene que rendir cuentas y por qué se utilizan estas protecciones para evitar que los funcionarios de Washington tengan que rendir cuentas? También habló el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey. Ha solicitado una investigación del Departamento de Justicia y declaró lo siguiente. Dijo: de ser cierto, estas órdenes ejecutivas, indultos y todas las demás acciones son inconstitucionales y legalmente nulas. ¿Qué es lo que se espera ahora? Bueno, que Trump impugne todos estos indultos en los tribunales, y argumentando que la falta de conocimiento y consentimiento de Biden los invalida, ¿no? Porque fueron firmados de manera mecánica. Todo esto podría, por supuesto, sentar un precedente para el uso de bolígrafos automáticos, además en la toma de decisiones presidenciales, y además plantear dudas sobre el alcance de la participación del expresidente Biden en las acciones de su administración. Aquí se va a abrir toda una batalla legal, y por supuesto mucha gente que son partidarios de Trump están celebrando esta medida como un ajuste de cuentas largamente esperado, además por el legado de Biden. Este es el momento decisivo que estábamos esperando, publicó un influencer de MAGA en X. Esto pone al descubierto, por supuesto, una posible crisis constitucional, con acusaciones además de que funcionarios no electos podrían haber ejercido el poder del presidente de los Estados Unidos sin el mismo conocimiento del presidente de Estados Unidos, o sea, Joe Biden, el expresidente. Vamos a ver qué pasa aquí, si realmente los tribunales van a hacer lo que tienen que hacer, que en caso de probarse esto, tendrían que anular los indultos de Biden, pero la audaz impugnación de Trump ha puesto este asunto en el foco nacional, y como les digo, este es uno de los mayores escándalos de la historia de Estados Unidos. Increíble, realmente increíble. Bueno, y en medio de todo lo que está pasando acá, ¿no? Tenemos un montón de personajes, ¿no? Que han estado en las redes sociales, que han estado en la televisión, tratando de llamar, ¿cierto?, a perseguir, ejercer violencia
en contra de las personas que apoyan a Donald Trump. Hay algunos que han ido más lejos, ¿no? Y han dicho necesitamos ser militantes y rápidos, que lo dijo esto un youtuber de izquierda, Vouch se llama, y que llama a una desmagificación, o sea, terminar con el movimiento MAGA, pero esta es una desmagificación, según lo que él dice, violenta de Estados Unidos, y todo esto para hacerse eco, ¿no?, con todas las purgas históricas, tratar de, por supuesto, deshumanizar a los seguidores de Trump, y este youtuber ha ido mucho más allá. Se llama todo esto, es un youtuber de izquierda, Vouch, se llama Ian Anthony Koczynski, y llama a esta desmagaficación violenta de los Estados Unidos, y compara todo esto con la desnazificación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ha dicho que los partidarios de MAGA son una plaga en el país, y sugiere además que una cadena perpetua para los miembros de la administración de Trump, y ha dicho que esto sería generoso si se hiciese. Y el youtuber además invoca los juicios de Nuremberg, insinuando que los políticos republicanos merecen sentencias de muerte. Ahora, esto es bien curioso porque no les quedan más armas, ¿no? Se está hablando de que el partido, en la última encuesta que salió, el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene un mínimo histórico que ya va en menos del 30%. Se habló de un 29% de aprobación en la última encuesta. Esto es un síntoma, ¿no?, de toda su bancarrota ideológica. Sus narrativas se están derrumbando. ¿Y por qué? Bajo el peso de la realidad. Y arremeten ¿contra quién? Contra quienes se atreven a desafiarla, ¿no? Y por supuesto, finalmente abogan por abiertamente, ¿no?, y públicamente por la destrucción de sus oponentes políticos. Es lo único que saben hacer. Esta retórica que conduce a demonizar a sus oponentes para deshumanizarlos y para activar células para poder perseguirlos. Entonces, aquí no hay ningún tipo de respeto, y eso es lo que ha pasado siempre, que se manifiesta en la izquierda cuando ellos pierden. No hay ningún respeto por la famosa democracia que ellos dicen tanto defender. Es la gente la que le ha dado abrumadoramente un mandato a Trump para hacer lo que está haciendo. Es la gente que está cansada de ellos mismos, de estos parlanchines, ¿no?, de la izquierda, de los derechos, de la dignidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Toda esta retórica finalmente es nefasta y no conduce a nada positivo. Solamente respalda la violencia contra millones de personas que han ejercido su voto y han entregado un mandato, les guste o no les guste a sus oponentes políticos. Pero como no les gusta, esta es la única arma que tienen: abogar abiertamente por la destrucción de sus oponentes políticos. Recordemos a dónde nos ha llevado esto, ¿no? A los capítulos, por supuesto, más oscuros de la historia de la humanidad, donde todas estas purgas ideológicas, ¿qué es lo que han provocado? Sufrimiento y muerte masiva. Así que la pregunta, como se hace aquí el reportero, él dice, la pregunta, el reportero, todo esto es el señor Lance Johnson, y él se pregunta lo siguiente, dice, la pregunta no es si la izquierda actuará ante sus amenazas, sino hasta dónde está dispuesta a llegar. Todos recordamos, dice, las rabietas de la izquierda en el año 2020 y hasta dónde estuvo dispuesta a llegar para destruir el tejido social de sus ciudades y salirse con la suya. Y esto lo hemos visto en cuántas partes. En Chile no pasó exactamente lo mismo, cuando no pudieron aceptar, sin ser Sebastián Piñera un santo de mi devoción, como ustedes saben, pero no pudieron aceptar que el país haya tomado un rumbo donde ellos no estaban incluidos en el poder. Entonces la única manera es salir a las calles y empezar a quemarlo todo, tal cual como hicieron en Estados Unidos, ¿no? El año 2020. Todo esto en medio de la efervescencia, ¿no?, de la crisis de la salud, y que ahí tampoco, a pesar de abogar, ¿cierto?, porque la gente se fuera
a inocular y cuánta cosa más, ahí no les preocupó absolutamente nada el tema de la salud, sino que había que conseguir los objetivos políticos, la toma del poder total, a como dé lugar, destruyendo el tejido social, la convivencia entre las personas, etc. Y por supuesto salirse con la suya. Entonces todas sus políticas, lo que está pasando ahora que son impopulares, se les acabó el momentum, se ha roto el hechizo, ¿no? Donde creían que tenían a todo el mundo hechizado y bailando al compás de sus tambores. La ideología de género está siendo cada vez más impopular. Nadie quiere ya estos enfoques completamente extremos hacia las personas transgénero, incluyendo la prohibición además de los varones biológicos, que es lo que están haciendo, y demonizando a los varones biológicos. Aquí el problema es que hay muchos legisladores demócratas, incluyendo algunos que se presentan en los distritos congresionales donde el presidente Donald Trump ganó en noviembre, pero ellos siguen impulsando posturas de izquierda radicales sobre, por ejemplo, en el caso de las personas transgénero, que aparentemente contradicen a sus propios votantes. O sea, de nuevo, aquí no les interesa lo que la gente piense. Todo esto, por supuesto, con el gentil auspicio de la democracia, en nombre de la democracia. Así que no cambian el rumbo, no les interesa cambiar el rumbo, abandonar toda esta agenda destructiva, esta agenda que va contra los niños, etcétera, contra la mujer, contra el hombre, contra el tejido social de la sociedad, las cosas más básicas, ¿no? Porque solamente quieren salirse con la suya y obtener el poder total. Y si no tienen el poder total van a patalear como lo han hecho hasta ahora. Pero les tengo una noticia, la gente ya se dio cuenta de estas artimañas. La gente ya se dio cuenta quién está detrás de todo esto y cómo operan. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Mientras los demócratas están haciendo todas estas campañas que están centradas, por ejemplo, en la agenda transgénero, lo que está generando un repudio, incluso de mucha gente de la comunidad gay, que viven su vida tranquilo, no molestan a nadie, pero no quieren que los metan dentro de este saco, ¿no? De estos lunáticos que ahora están agarrando fusiles de asalto para ir a generar el terror en las calles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto está facilitando los ciclos de los candidatos republicanos. Eso fue exactamente lo que pasó en la elección, en la última elección norteamericana donde llegó Trump al poder. Es lo mismo que está pasando en Chile, donde una gran mayoría de personas está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a votar por Kaiser. Y se acabó la cosa. Aquí, la campaña de Trump, por ejemplo, el caso particular de la campaña de Trump, para poder dimensionar esto, gastó 1/3 de su presupuesto publicitario en las opiniones izquierdistas de Harris sobre cuestiones transgénero. Esto lo informó, además sale en un informe de ABC News, y que las encuestas aquí sugieren que las cuestiones transgénero ocupan un lugar bajo la jerarquía de motivos de los votantes. Ver anuncios, por ejemplo, que criticaban a los demócratas por ceder ante activistas transgénero a expensas de las mujeres, porque eso es lo más importante. Están acabando con las mujeres en nombre de defenderlas, ¿no? Están haciendo la guerra en nombre de hacer la paz. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. Y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Termina resonando con los votantes. Y la gente no quiere más de esto. Aquí en las campañas se utilizaron un montón de recursos de este tipo, ¿no? La campaña de Trump utilizó un montón de recursos de este tipo, mostrando en realidad qué es lo que estaba apoyando Harris, especialmente en esta cuestión de los cambios de sexo, con fondos públicos, además, con el dinero de sus impuestos. En el caso de los cambios de sexo, también financiados con fondos públicos para los presos, ¿no? Y mucha gente dijo, yo no quiero que mi dinero se destine a esto. Aquí, la campaña de Harris en aquel entonces, y esto nos sirve para dimensionar lo que está pasando a nivel micro en algunos de otros países que no tengan nada que ver con Estados Unidos, donde está siendo ampliamente rechazada toda esta locura, ¿no?
Así que lo que hay que poner en atención acá, y es lo que va a marcar las próximas elecciones, marquen lo que les estoy diciendo, este hechizo ya no está teniendo efecto en las personas. Incluso se hizo un estudio de la mayoría, o sea, de algunos anuncios que había producido la campaña de Harris para poder refutar, ¿cierto?, lo que decía la campaña de Trump en cuanto a los puntos que hablaban sobre cuestiones culturales, por ejemplo, y ninguno de estos anuncios que fueron producidos por la campaña de Harris tuvo efecto e influyó en los votantes. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, y esto es cierto, increíble a lo que hemos llegado, pero la mayoría de los estadounidenses ahora reconocen claras diferencias biológicas entre hombres y mujeres. ¿Nos tomó cuánto llegar a esto? Por supuesto, ni hablar que se permita que hombres biológicos compitan en deportes femeninos y todo esto, por supuesto, va en contra del juego limpio, ¿no? Estas son encuestas recientes, donde aproximadamente incluso el 79% de los estadounidenses se opone. Estamos hablando del 79% de los estadounidenses que se opone a que los varones biológicos compitan en deportes femeninos. Y esta es una encuesta del New York Times que fue realizada entre el 2 y el 10 de enero. Aquí casi el 70% de los demócratas o participantes en esa encuesta que se inclinan por los demócratas le dijeron al New York Times que se oponían a que los atletas transgénero compitieran en deportes femeninos. El 70% de los demócratas. ¿Hasta dónde han llevado esta agenda radical que va en contra de sus propios votantes? Es más, todo esto va a marcar el futuro de las próximas elecciones en distintos países. Entonces, aquí vamos a pasar a revisar otra noticia que expone perfectamente esto, ¿no? Vamos a hablar de las deportaciones de migrantes. Recordemos que Estados Unidos acaba de enviar unos aviones a El Salvador, que está haciendo una especie de, me imagino yo, outsourcing, ¿no?, de su sistema para poder lidiar con traer presos, ¿no? Utilizar sus instalaciones y ganar incluso dinero con esto. Y ahora la administración de Trump ya supera las 50.000 deportaciones de migrantes y ahora se está centrando en inmigrantes que ha sido difícil de ubicar dentro de los Estados Unidos y han evadido todos estos controles, digamos, migratorios durante mucho tiempo, gente que no se ha presentado, ¿cierto?, después al juez, lo típico que ya hemos hablado tantas veces, pero aquí se están centrando ahora en quienes cruzaron la frontera recientemente. Es importante notar aquí que se están centrando tanto en quienes cruzaron la frontera recientemente como también gente que eran estos fugitivos de larga data que tenían además órdenes de deportación, y esto por supuesto cambia totalmente el enfoque, ¿no?, de Estados Unidos frente a la política migratoria, especialmente si la comparamos con el gobierno, con la administración anterior. Aquí incluyen, por ejemplo, a Iván Oramas, Santos Marandinga Villalta. Todos estos tenían órdenes de deportación de hace décadas y antecedentes penales violentos. Los cruces fronterizos diarios ahora en la administración de Trump se han reducido de 15.000 bajo el mandato del expresidente Joe Biden a 200 bajo el mandato de Donald Trump, el mínimo en 15 años. Todo esto ha sido debido además a los aumentos de recursos y a la aplicación, algo que no se estaba haciendo, no se estaba aplicando la ley en la frontera sur y ahora sí se está haciendo. Se han endurecido además las políticas con México y también con Canadá. Y está aprovechando además Trump todos estos acuerdos internacionales y vuelos de deportación que tienen asistencia militar a países como Honduras, la India, y mientras también planea detener hasta 30.000 personas en la bahía de Guantánamo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están priorizando la expulsión de criminales y también fugitivos para poder hacer cumplir las leyes de inmigración. Por supuesto, proteger la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública, ¿no? Tanto que se habla de proteger a las mujeres, pero aquí, al igual que en la Unión Europea, no pasaba absolutamente nada con esto. Y ahí no hay protección para las mujeres cuando se trata de garantizar la seguridad pública.
Todo esto a pesar de que lo critican, ¿cierto?, los grupos de libertades civiles, que son los mismos que abogan, ¿cierto?, y que ponen a la mujer en un altar donde tiene que ser protegida, pero la realidad de las calles es completamente distinta. Así que lo que ha hecho Trump ahora ha logrado, ¿cierto?, ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración y ha superado ya las 50.000 expulsiones de inmigrantes ilegales desde que asumió el cargo ahora solamente en enero. Sí, lo que hay que entender aquí es que esto es mucho peor de lo que se nos decía, ¿no? Aquí hay incluso 22.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes que se le entregaron a los migrantes, ¿cierto?, entre comillas. ¿Para qué? Para comprar automóviles, casas, darles préstamos. Todo esto fue expuesto, ¿no?, por un informe de vigilancia que mostró cómo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS, canalizó en aquel entonces 22.600 millones de dólares de fondos de los contribuyentes para beneficiar a inmigrantes ilegales durante la administración de Biden. Por supuesto, esto es le están dando todo, ¿no? Y después aparecen los youtubers haciendo videos, vente a mi país, aquí nos dan absolutamente de todo. No lo hemos visto en Chile. ¿Cuántos videos de eso andan circulando? Esto fue por lo que la gente votó, ¿no? Esto fue una promesa de campaña que ha sido cumplida. Y también hay una serie ahora de acuerdos internacionales que algunos ya estaban, ¿no? Pero se están aprovechando estos acuerdos internacionales con países como Guatemala, también está El Salvador, Panamá, Costa Rica. Y la idea es poder facilitar la deportación de migrantes de otras naciones. Hay vuelos de deportación con asistencia militar. Ya han transportado personas a Honduras, al Ecuador, a Perú, a la India también. Y quieren ampliar esto aún más los próximos meses para poder reforzar esta estrategia de deportación del gobierno. ¿Qué dicen los críticos? Esto es re interesante porque los críticos argumentan que es excesivamente severo y no considera las complejidades de la inmigración. Bueno, yo me pregunto, podría haber sido no tan severo, ¿no? Pero es que el problema es que ya llegamos a un punto donde las cosas están completamente desbordadas y la gente lo único que quiere es deportar, 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 deportar y deportar. Eso es lo que está pidiendo la gente en un 70% prácticamente en todos los países que están sufriendo este flagelo. Según el SAR de la frontera de Trump han bajado un 94% los encuentros con inmigrantes en la frontera, ¿cierto? Migrantes entre comillas. Pero aquí estaban gastando, sin embargo, 22.000 millones de dólares que lo gastaban en gente indocumentada, Biden, ¿cierto? Un desvío de fondos públicos. Y mientras la gente está tratando de lidiar con la inflación y las dificultades económicas y la gente prácticamente no llega a fin de mes y los jóvenes ya no pueden ni siquiera soñar con comprarse una casa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque esta gente que promueve esto no aloja a esta gente en las casas, no pagan ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de consecuencia. Las consecuencias las pagan las personas comunes y corrientes y los contribuyentes que tienen que absorber esta tremenda carga fiscal que le significa al Estado tener que sostener un estado de bienestar, entre comillas, para gente indocumentada e ilegal. 22.000 millones de dólares solo en este punto. Aquí no estamos hablando ni siquiera de los hoteles y todo ese tipo de cosas que pasan tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, como en Chile, ¿cierto? Imaginen lo que está haciendo el gobierno alemán, que anunció en febrero, si no me equivoco, donde iban a traer por avión, iban a importar miles de afganos tras las elecciones. Todo esto a pesar de todos los fracasos que ha habido de la integración y el aumento de la delincuencia y todo este tema que a nadie de todas estas cúpulas progres, ¿cierto?, que viven disociados de la realidad les importa, ¿no? La presión sobre los contribuyentes, ¿no? La ola de asesinatos, de ataques con cuchillos y la indignación pública. Las acusaciones de las personas de que el gobierno, que esto yo lo he escuchado en no sé cuántos países, que está priorizando la convivencia política
la conveniencia política, una agenda extranjera impuesta por sobre la seguridad nacional y la estabilidad social y la vida de las personas, ¿no? Entonces, la ministra de Asuntos Exteriores en aquel entonces, Annalena Baerbock, del Partido Verde, ¿qué estaba haciendo? Estaba reubicando, facilitando, por supuesto, la reubicación de 3.500 afganos. ¿A dónde los querían llevar? A Berlín, a Leipzig, a Hannover, una semana después de las elecciones. Y ya están esperando los primeros vuelos los vuelos charter, por supuesto, porque todo esto se hace en vuelos charter, algunos sin ningún tipo de marca, como ya lo hemos visto, porque esto, si ustedes se fijan, pasa en todas partes. Los sobres amarillos que vimos en Chile y también los tejanos fueron, en los aeropuertos de Texas, fueron testigos exactamente de los mismos sobres amarillos. Entonces, aquí se están ignorando las cifras. Las cifras hablan por sí solo. Solo el año pasado, la comunidad afgana en Alemania fue responsable de 21.773 delitos. Aquí estaban incluidos 94 asesinatos y homicidios. La tasa de delincuencia de esta comunidad era de 7,8% para actos graves. Y si lo comparamos esto, porque el dato mata relato, si lo comparamos con los ciudadanos alemanes, ellos tienen en comparación al 7,8% de la comunidad afgana el 0,002. Dígame si esto no es un problema de seguridad pública. ¿Para qué vamos a hablar del desempleo? Porque en este mismo contexto y analizando las cifras de este grupo específico de afganos, solo 1 de cada 4 afganos en Alemania tiene empleo. Adivinen quién paga por los que no tienen empleo. ¿Para qué vamos a hablar de la dificultad del alemán, de la complejidad de la integración? Aquí hay temas lingüísticos, hay temas laborales y, por supuesto, hay que analizar el punto de vista de la delincuencia. Todo eso es integración. Pero lo que pasa es que nadie quiere que se integren, porque al final lo que terminan haciendo es importando su propia cultura y que lo que no tiene nada de malo. O sea, el problema, porque todas las personas llegan, ¿cierto? Les gusta comer como comían en otro lado, tienen toda esta cosa cultural y social también, pero el problema es que le terminan imponiendo eso por la fuerza a los nacionales que lo están recibiendo y además teniendo que pagar con sus impuestos. ¿Qué les parece? Entonces miren lo que está pasando acá. Como si todo esto fuera poco, el gobierno, por supuesto de izquierda de Alemania, está impulsando ahora la migración masiva y no solamente eso, el derecho a voto para los no ciudadanos. Ellos están promoviendo, este partido, el SPD, está promoviendo la entrada de 500.000 inmigrantes cada año ahora. Y además darle derecho a voto a los no ciudadanos. Y por supuesto lo que quieren hacer es no deportar, minimizar las deportaciones, hacer estas deportaciones, el show televisivo de que entran 500.000 y deportaron a 3, ¿cierto? Que es lo típico, y ahí van todas las cámaras a mostrar que deportaron a 3 personas y además otorgar a los solicitantes de asilo, porque esto es lo que quieren hacer, rechazados, el derecho a quedarse y además a trabajar. Y por supuesto las consecuencias de esto es solamente el debilitamiento aún más de los controles de la inmigración, y ni hablar de las promesas de campaña que hicieron antes, donde decían todo lo contrario, ¿no? Pero si se habla que esto es una amenaza a la soberanía nacional, no, usted es de extrema derecha, usted es un nazi. Entonces fíjense cómo se desenvuelve todo esto aquí, porque lo que más se ha criticado de esto, y hay que poner mucha atención con esto, porque es lo mismo que está pasando en un montón de países que siguen esta misma agenda, es que el partido, el SPD, Sierra Papa Delta, lo que ha hecho ha propuesto clasificar en realidad, porque es clasificar la deportación como último recurso. El último recurso es deportar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si tenemos
porque esas son las cifras actuales en Alemania. Hay solicitantes de asilo que han sido rechazados. Ellos suman aproximadamente 220.000. Pero estos solicitantes de asilo ahora en la práctica van a poder permanecer en Alemania indefinidamente. Y imagínense la señal y el mensaje peligroso que se está enviando. Por supuesto, el SPD dice que se mantiene firme, ¿no?, con todo este compromiso, ¿no?, entre comillas, ¿no?, compromiso con todas estas políticas migratorias, y quienes los critican les ponen estas etiquetas, ¿cierto?, de que es un ataque el hombre de paja, ¿no? Una falacia del hombre de paja, tachándolos de xenófobos o reaccionarios. Están importando votantes y, por supuesto, haciendo un proceso de ingeniería social, cambiando la demografía y cuantas cosas más, ¿no? Entonces los países pueden desaparecer en las próximas elecciones si esto sigue este mismo rumbo. Todo este tipo de países que están implementando esto, porque después, cuando lleguen las elecciones, se van a empezar ¿qué es lo que pasa? Se van a empezar a pelear los votos de estas personas. Y el otro día había no sé si era afgano, no recuerdo la nacionalidad, pero había un video que se hizo viral en Europa, y era un tipo que venía de inmigrante o refugiado o migrante, no sé, porque ya a esta altura han inventado tantos términos para poder confundir a la gente. Y él decía, porque le preguntaban por quién iba a votar, y él decía, bueno, yo voy a votar siempre por la izquierda, decía, porque son estúpidos, no saben lo que están haciendo, y yo voy a votar por ellos, pero después vamos a tomar nosotros el control. En el fondo eso es lo que trataba de explicar él en su video, que estaba votando por la gente que era más estúpida, que se está autodestruyendo, pero a ellos les convenía. Este es el tipo de cosas que estamos viendo a diario, ¿no? Indignantes, que son absolutamente indignantes, porque ahora, aprovechando todo esto, quieren, por supuesto, declarar nulas las elecciones de cualquier gobierno que no se ajuste a los estándares, a los altos estándares democráticos que tiene la Unión Europea, ¿cierto? Y entre esta gente que promueve todo esto acaba de ser condenada. También en Alemania, en el Reino Unido, ¿no?, ha sido condenada por un tribunal, una jueza de las Naciones Unidas, Lydia Mugambe, que ha sido condenada por obligar a una mujer ugandesa a realizar servidumbre doméstica en el Reino Unido, ¿no? La víctima de esta jueza de las Naciones Unidas decía desconocer sus derechos y soportó meses de trabajo no remunerado antes de poder contactar a un amigo, quien después le alertó a las autoridades, y la policía inició después una investigación y reveló el alcance de la explotación de Mugambe. ¿Qué fue lo que alegó esta persona, no? Adivinen qué. Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Claro, porque esta gente no se la puede juzgar, pero como todo esto fue un escándalo, hasta la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, nuestro querido amigo, le tuvo que retirar toda la protección y permitió que el caso siguiera adelante. El problema es que este no es un incidente aislado, sino que esto es un síntoma de un problema mayor de las Naciones Unidas y también otros organismos internacionales, porque no solamente las Naciones Unidas, pero estos organismos que se consideran estos modelos de justicia global ahora han sido repetidamente acusados de albergar a funcionarios corruptos que abusan de su poder con impunidad. Y esto es un claro recordatorio, las acciones de Mugambe, de con qué facilidad la autoridad puede utilizarse contra un arma contra los vulnerables, especialmente cuando los mecanismos de rendición de cuentas, como es en el caso de las Naciones Unidas, son débiles e inexistentes, según puso aquí un artículo, juez de la ONU condenado por esclavitud moderna. No es primera vez, recuerden lo que pasó con Bachelet cuando estaba trayendo gente a las 3 de la mañana. ¿Quién hace una operación de ese tipo a las 3 de la mañana? ¿Me van a decir que es por la diferencia horaria? Este artículo es de Lance Johnson, publicado el 17 de marzo del 2025 en newstarget.com. Estos son nuestros amigos los justicieros sociales. Ahora, acá hay una historia que a mucha gente de izquierda no le gusta mencionar y tratan de sacar esto de contexto, y es la estrategia Clover Piven, que se llamó así
por los sociólogos que eran Richard Cloward y Francis Fox Piven. ¿Y ellos qué hicieron? En el fondo lo que hacían, sugerían un marco teórico dentro del activismo social. Esto era una estrategia política que se utilizó y fue sacada a la luz en realidad por un libro que se escribió durante la década de 1960. El peso de los pobres, una estrategia para acabar con la pobreza, también fue publicada en 1966 en la revista The Nation. La estrategia tenía como objetivo crear un cambio político significativo. ¿De qué manera? Abrumando los sistemas públicos de bienestar. Yo creo un problema tremendo, abrumo los sistemas, colapso, ¿no? Los sistemas públicos de bienestar, y eso va, el sistema por supuesto se va a ver sometido a una presión excesiva y va a llegar hasta un punto de crisis. Y este punto de crisis iba a conducir a un cambio profundo, obligando al gobierno federal, en el caso de los Estados Unidos, a poder implementar una renta anual garantizada, ¿no? Y otras medidas sustanciales para combatir la pobreza que se había generado por este enfoque radical de aumentar drásticamente el número de personas que solicitaban prestaciones sociales. Derechos, 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 derechos. Ellos tienen ciertos principios claves, ¿no? Porque tienen un marco teórico. Esta estrategia Cloward-Piven. La movilización masiva, ¿no? Alentar un gran número de personas elegibles a solicitar beneficios sociales simultáneamente para poder crear una sobrecarga sistémica. Ojo con el tema, yo siempre he dicho, el tema de los derechos, 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 derechos. Después con esto, después de esta movilización masiva para solicitar estos derechos o estos beneficios sociales, tengo la etapa de la creación de crisis, o sea, saturo el sistema de bienestar. Y esta estrategia, por supuesto, busca precipitar una crisis fiscal y operativa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a traer como consecuencia, va a demostrar la insuficiencia de las políticas sociales actuales. Se necesita un cambio, señoras y señores, porque hemos llegado al punto de que el sistema está saturado. Y luego, por supuesto, viene la solución, ¿no? El cambio de política. Y aquí lo que se pretende es obligar al gobierno a abordar la crisis mediante reformas políticas significativas que idealmente van a conducir ¿hacia dónde? Hacia disposiciones aún más de bienestar, mucho más integrales, y para poder crear una red de seguridad social mucho más fuerte. Esto fue en los años 60. Recordemos que los años 60 fue la época, ¿cierto?, más intensa que se vio en Estados Unidos de activismo social y político. Pasaron 1.000.000 de cosas en esa época. Estaban los movimientos que abogaban por los derechos civiles, los derechos para las mujeres, la justicia económica. Todo esto nació en aquel entonces, y la propuesta de Cloward y Piven nació, ¿cierto?, dentro de este entramado de iniciativas de cambio social. Todo esto se aplicó en todos estos movimientos que había por los derechos a la asistencia social, a finales, ya dijimos, de los 60 y a principios de los 70, y aquí hubieron una serie de organizaciones, ¿no? Lo que equivalente a a esta especie de sociedad civil 2.0 que ya hemos descrito en tantas oportunidades. Estaba la Organización Nacional por el Derecho a la Asistencia Social. Aquí esta organización, miren lo que hicieron, trabajaron para inscribir muchas más personas en programas de asistencia social. Todo esto, por supuesto, en consonancia con la visión de Cloward y Piven, y estos esfuerzos finalmente lo que hicieron, llevaron a algunas reformas que se hicieron en asistencia social, pero no condujeron a la transformación sistémica que los autores estaban buscando. Todo esto ha sido objeto de debate, controversia. Los mismos defensores de esta estrategia dicen que esto no es así. Todo esto no se creó, ¿cierto?, para crear esta crisis deliberadamente, pero lo que vemos es la aplicación de esta estrategia, no solamente en Estados Unidos. En el caso de Chile, bueno, vean lo que está pasando, todo este discurso de los derechos, de las movilizaciones, después que necesitamos los cambios. ¿Qué es lo que hace esto? Como han dicho muchos comentaristas, lo que
hace es promueve el caos social y socava la estabilidad gubernamental. Pero los que apoyan esta estrategia dicen que pone de relieve todas las deficiencias que tienen los sistemas de bienestar e impulsa todas estas reformas necesarias. Pero el problema es que esto no es sostenible. No es la manera de abordar un cambio social con buena voluntad en este país de los unicornios, creando más crisis y creando más problemas de los que ya hay, ¿no? Y tratando de cambiar el sistema para que yo esté en el poder finalmente, porque de eso se trata, ¿no? Así que toda esta famosa retórica de la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, no es más que un reflejo de todo este potencial que hay, que termina generando este potencial, porque eso es lo que busca esta movilización popular, este potencial de movilización popular para poder impulsar estos cambios políticos. Y aquí lo que estamos haciendo es presenciando en diferentes países parte de esta estrategia que hay que ponerle mucha atención, de muchos enfoques radicales que se están implementando para el cambio social, incluido el discurso. Y todo esto basado en la creencia de que la presión sistémica puede conducir a reformas políticas transformadoras. Yo me pregunto, ¿no era acaso, ya que vamos a hablar del gobierno de Gabriel Boric en los últimos minutos, que ¿no era acaso esto exactamente lo que vimos antes del famoso estallido social, entre comillas, de la Revolución de Octubre? ¿No era acaso exactamente esto? ¿No era otro tentáculo, ¿cierto?, de este pulpo que vimos que de un momento a otro se materializó, porque esto venía durante mucho tiempo, pero vimos que se materializó y empezaron a aparecer los tentáculos? Y eso es justamente lo que el discurso que trató de poner el movimiento estudiantil, que después se materializó, ¿cierto?, en el Frente Amplio. Todo esto venía con apoyo de afuera, y mírenle en lo que terminó, ¿no? Ejercieron una presión sistémica para poder hacer los cambios que el sistema, según ellos, requería. ¿Y para qué? Para poder conducir a reformas, para poder conducir a todas estas reformas que yo hablaba que iban a ser transformadoras. Que el sistema de pensiones, que los impuestos, que el tema de la salud, etc. Esta estrategia, para que se den cuenta, lo que quiere hacer es forzar esta creación de un sistema de ingreso mínimo garantizado y mediante redistribuir el ingreso en todo el gobierno federal, en este caso, porque estamos hablando de, esto nació en la Universidad de Columbia, para variar, en Estados Unidos, ¿no? Todo esto con la excusa de el peso que traen los pobres para la sociedad y esta estrategia para acabar con la pobreza, como dice el título de esta estrategia política de 1966. Entonces, la implementación de esto tenía como objetivo en aquel entonces, porque por eso lo propusieron, de acabar con este sistema capitalista, ¿no? Y para esto, el objetivo, ¿cierto? Se fija en el discurso, exactamente el mismo. Chile será la tumba del neoliberalismo. ¿Se acuerdan de eso? Sin yo de ser tampoco un defensor del neoliberalismo, porque lo hemos hablado en otros programas, pero estoy tratando de analizar el contexto, en qué contexto se dio, en qué momento histórico se dio esto. ¿Dónde iban a aplicar esta solución federal, en el caso de Estados Unidos, a la pobreza, que pudiera trascender todas estas fallas que había locales en materia de bienestar, en las clases sociales? Ellos mencionan también las diferencias raciales, los conflictos y todos los dilemas relacionados con los ingresos locales. Es una manera de destruir el sistema, creando una crisis en el sistema mismo y explotando, ¿cierto?, la brecha entre la ley y la práctica del bienestar. Y todo esto iba a causar finalmente un colapso que lo iba a reemplazar. Pero al gobierno de Gabriel Boric, porque son tan ineficientes que nadie quiere estar con ellos ni de cerca a estas alturas, la misma gente de ellos dice, y esto lo reveló además no solamente el chat de Cariola, sino que tú hablas con gente y te dicen, estos tipos son unos imbéciles. Estoy hablando de gente de izquierda, gente cercana incluso al gobierno, y muchos no quieren saber absolutamente nada de ellos.
Entonces aquí no les ha resultado absolutamente nada. Pero lo que sí esta destrucción creativa, digamos, que mencionaba el otro día un amigo aquí en el canal, no les ha funcionado. Lo único que han hecho, han tratado de implementar todo esto, pero han llevado al país un debacle. Y hoy día está solo, el gobierno de Boric está más solo que nunca, Boric como persona, y está simplemente ahogándose en su propia soberbia, porque no ha sido capaz en el año de lo que lleva, de gobierno, llevan casi 3 años, yo jamás lo he visto ser un mea culpa, jamás lo he visto hablar con algo de humildad. Y eso habla de la calidad de ser humano que es, como decía una compañera de él, ¿no? ¿No se habrá estado refiriendo quizás a eso? A veces hay que dar 2 pasos atrás para avanzar 4 hacia adelante. Entonces, el legado que tenemos acá es gente que cada vez está dependiendo, lo mismo que pasa en Europa, el mismo ejemplo que acabamos de ver con el tema de Alemania, ¿cierto? Y todo este sistema de bienestar para los indocumentados es un escenario donde simplemente se le está entregando derechos a las personas, donde se les está entregando bienes sin habérselos ganado. ¿Y qué es lo que genera esto? ¿Qué es lo que termina generando esto? Un sistema donde la gente simplemente siempre quiere más porque no se ha ganado absolutamente nada. Y es por eso que vemos la soberbia con que vienen a exigir, porque todo eso genera más patudez, más soberbia, ¿cierto? Y más exigencia. Y si hablamos de un ingreso, además universal, para poder sostener todo esto, bueno, con eso matan la gran diferencia que hay entre una persona que se ha ganado las cosas en base a su propio sacrificio y quien ha recibido todo de gratis. Adivinen quién es más feliz, me pregunto yo. Adivinen quién se siente más pleno en la vida. Aquel que le han dado todo y que nunca se ha esforzado por nada y que ha hecho el papel de víctima, o alguien que con su propio esfuerzo ha conseguido sus cosas. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y esa creo que es parte de la nueva polaridad de este mundo multipolar que tanto se ha hablado, ¿no? Es quiénes van a ser los hijos de la meritocracia y cómo esa meritocracia y cómo esa libertad va a influir en el emprendimiento para poder contrarrestar toda esta otra parte técnica y tecnológica que está emergiendo de sociedades como China, por ejemplo, que están tratando de usar la tecnología para poder simplemente controlar a las masas y llevar al mundo a un estado de esclavitud, como nunca antes se ha visto. Lo único que nos puede salvar de esto es basarnos en seguir afirmando los principios de la libertad, del emprendimiento, del desarrollo, de la meritocracia. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para poder controlar una mente que está al otro lado, tratando de usar la tecnología para poder controlar la inteligencia artificial, la tecnología para poder controlar a la humanidad. La única manera de poder ganarle a ese tipo de tecnología es con una tecnología, porque nos guste o no, el mundo está cambiando y hay que adaptarse. Hay que adaptarse a lo que viene en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo también de la inteligencia artificial, que es algo absolutamente inevitable. Aquí lo que tenemos que hacer no es aumentar el número de beneficiarios, sino que aumentar el número de creativos. Y que esos creativos estén dispuestos, gente creativa que esté... Y para eso tiene que haber libertad. Para eso tiene que haber propiedad privada. Tiene que haber derecho a la defensa. Eso es lo único que nos va a asegurar poder contrarrestar el otro poder, que también es grande, es abrumador. Y yo creo que hay mucha gente que no quiere enfrentarse hoy día a cómo está cambiando el mundo, en la velocidad que están avanzando las cosas y sobre todo la tecnología. Y muchas cosas que no podemos controlar en el sentido de que van a suceder igual. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo me voy a mantener atento con todo esto. Creo que es súper importante revisar esta estrategia, el Cloward and Piven, esta estrategia que
de alguna manera infló, ¿cierto?, todos estos disturbios masivos que hubo en Estados Unidos entre 1964 y 1969, que fueron los años más duros y que podemos aprender muchas lecciones históricas hoy en día. Todo esto nos está llevando absolutamente a un fracaso, esto de conducir a los países y transformarlos en un tremendo estado de bienestar, pero donde la gente no es particularmente trabajadora. Por eso siempre los comparan a los estados de bienestar de Suecia y otras sociedades que son tremendamente eficientes, y es muy difícil, no se puede ni siquiera hacer una comparación con algún país de Latinoamérica. Vamos a ver qué sigue ocurriendo en este mundo así como está, ¿no? Yo por lo menos me voy a mantener atento, me voy a mantener, trato siempre de mantenerme abierto a nuevas ideas, a analizar las cosas desde distintas perspectivas también, para poder profundizar y no perderme y que no nos lleve la máquina, ¿no? Que no nos pase por encima toda esta planadora de no solamente de sucesos noticiosos, sino que la velocidad con la que el mundo se mueve hoy en día y la velocidad en que se mueve la guerra, la velocidad en que se mueve la información, la velocidad en que se mueve la tecnología, la velocidad en que se está implementando la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que son parte de este estadio donde de alguna manera tenía que llegar la humanidad en cierto momento histórico, ¿no? Así que bueno, yo agradecido haber estado con ustedes el día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. No olvides compartir este programa, es muy importante que nos ayudes a compartir en tus redes sociales esta información que estoy seguro que va a ser de gran valor para personas. Yo sé que hay mucha gente aquí que está muy bien informada, pero también para permitirnos analizar y por supuesto tomen esto como una perspectiva más. Como siempre les digo, no es importante que crean todo lo que sale aquí o en las noticias de diferentes tendencias. Lo importante es que tomemos esta información para poder formarnos nuestra propia opinión, que es lo que importa. Nos vemos en un próximo programa. Los dejo con los auspiciadores del día de hoy, Volcano Trailer y micasino.com, aquí en el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA.
tienes que utilizar ese código en el checkout y lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.